Hola a todos, bienvenidos bienvenidos a la segunda charla de este bloque. Aquí tenemos a Daniel, siento por eso, a Daniel Hernández Méndez. Él trabaja en Scotiabank como un Data Steward y hoy nos va a presentar cómo combinar código de Python y Rust con la ayuda de PyO3. Un fuerte aplauso. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, como les comentaba acá el colega, hoy día yo vengo a hacer una exposición de cómo combinar Rust y poder darle la potencia de Rust a Python a través de la librería PyO3. Va a ser una introducción bastante amena, solamente para que ustedes se puedan interesar y poder investigar más acerca de esta gran potencia que tiene estos dos lenguajes y cómo podemos combinarlas, ¿ya? Voy a comenzar con quién soy yo. Bueno, ya adelantó un poco Ángel, ¿no? Algo de mí. Yo actualmente trabajo como Data Steward del Banco Scotiabank. Estoy a cargo de todas las tarjetas de crédito de mi país, Chile. Bueno, y débito también. Poco a poco me estoy sumergiendo bastante en ese mundo. Y bueno, ahí hay muchos desafíos con los datos y bueno, más adelante les voy a comentar de cómo llegamos o llegué a esta solución, debido a que con los datos se puede hacer muchas cosas en Rust y poder pasarlas a Python, que es un lenguaje un poquito más ameno. También soy parte, bueno, con la gran mayoría he tenido el gusto de conversar. Soy parte de la organización de Python Chile. Ya llevo alrededor de 4 años. Voy hacia los 5, si no mal recuerdo. Eh, bueno, en Chile nosotros organizamos distintos eventos. De hecho, somos parte de la organización de la PyCon igual Chile. Esta organización me ha llevado a muchos horizontes. Dentro de esa me dio a conocer esta instancia y poder venir a exponer distintos temas. Y también soy un apasionado por crear y descubrir. Me gusta mucho buscar nuevas cosas en las que pueda explorar y poder crear algo nuevo y algo distinto y poder enseñarlo a la audiencia. Yo me dedico mucho dentro de Python Chile a realizar charlas y siempre busco bibliotecas o funcionalidades de Python que son menos exploradas o menos conocidas o que recién están saliendo al mercado, están siendo un poquito más populares. Porque en lo oculto está como la potencia muchas veces y de repente por la poca difusión que tienen estas herramientas o estas tecnologías quedan ocultas. Entonces yo por lo general siempre trato de descubrir. Y por eso igual orienté esta charla a utilizar otro lenguaje de programación al que estamos en Python. Pero también quise unirlo con Rust porque fue algo que me solucionó bastantes problemas y que me dio una idea para un negocio. No sé si leyeron la descripción de la charla, pero básicamente igual voy a dar un pequeño ejemplo, un pequeño extracto de cómo comenzó todo esto, ¿ya? Bueno, ahí me veo que ya he participado en las PyCon charlas el año 2023. Ahí tuve el honor de hacer una charla de Qt y bueno, esta es mi segunda oportunidad acá frente al escenario de Estados Unidos. Y muy orgulloso de participar en el único track fuera del inglés en toda la PyCon US. Entonces, ¿el porqué de esta charla? Bueno, las principales características, ayer uno de los charlistas mencionó en la charla de optimización de que Python es lento y él explicaba que muchas veces no es tan lento, es solamente falta de optimización, pero en realidad sí es lento. Más adelante voy a entrar más en detalle. Lamentablemente Python es muy lento y en comparación a otros lenguajes que están más en boga en el mercado actualmente. Entonces, este fue uno de los motivos del por qué descubrí la herramienta más que la charla en general. Además, Rust ofrece mucha velocidad, que es lo que le falta a Python. También seguridad en la seguridad del código, en escribir el código. Muchas veces, muchas personas interpretan la seguridad solamente como que
es algo que no va a ser atacable o va a ser muy difícil de hackear, entre comillas, pero no, estamos hablando en seguridad del código, ¿ya? El RAS se encarga mucho de que tú escribas buen código y que este código sea muy poco propenso a errores. Y si tú quieres que eventualmente cometas un error o que genere algún log de error, tienes que declarar que tú eres consciente de que puede ocurrir un error. Entonces a eso se refiere más que nada seguridad. Y concurrencia, obviamente es un lenguaje muy destacado por esas tres características en general. Y obviamente lo que le falta a Python lo tiene Rust, entonces combinar los dos mundos abre un mar de posibilidades, ¿ya? Entonces, ¿por qué esta charla? Resulta, les voy a contar una breve historia. Anteriormente, en mi antiguo puesto de trabajo en el banco Scotiabank, tuvimos un problema de trabajar on-premise y usar pandas para manejar datos, como la gran mayoría de acá empezó o todavía trabaja mucho con pandas. Y resulta que pandas tiene un gran problema, que trabaja a un solo núcleo y constantemente puede tener desbordes de memoria por el tema de cuando se usan grandes volúmenes de datos o procesamiento de datos, hacer cálculos muy complejos. Y cuando no se desborda y tienes mucha cantidad de datos, tiende a ser lento, se demora bastante en hacer procesamiento. Entonces empezamos a buscar muchas alternativas, entre esas DAS, Bikes, etcétera, y muchas alternativas, y dentro de esas está Polars, que actualmente está siendo muy utilizada porque soluciona muchos de los problemas que tiene Pandas. Y bueno, personalmente siempre la recomiendo cuando Pandas ya no está siendo tan útil en tu día a día, ya que Pandas, si bien es un poco más lento, el procesamiento es un poco más lento, existe una comunidad mucho más grande de Pandas y Polars viene a suplementar las necesidades que Pandas cogea, por decirlo de alguna forma. Entonces empecé a buscar por qué Polars era tan eficiente en muchos de los procesos y resulta que descubrí que está hecha en Rust y fue basado, o sea, se utilizó PyO3 en gran parte, no en todo, para poder hacer funcionar Polars en Rust. De hecho, uno puede utilizar Polars igual en Rust, está escrito en Rust. Entonces, lo que les venía adelantando, Python es realmente lento. Bueno, acá hay una estadística del Original Words in SLA 17. Ahí está el link si alguien lo quiere consultar. También lo puede buscar por ese nombre y va a encontrar el estudio. Hay mucho detalle. Y acá miden tiempo y consumo, energía, coste para el computador y el peso de los archivos a través de una serie de pruebas que le hicieron a todos estos lenguajes que salen acá. Le hicieron las mismas pruebas, hacer los mismos procesos, una serie de conjuntos de juegos que hicieron resolver a esto. Y si nos fijamos en energía, Rust es el segundo en menos consumo y Python está por acá abajo. Mucho coste de energía para un mismo procesamiento. Y para qué vamos a hablar del tiempo de procesamiento, Rust igual se mantiene en el segundo lugar y Python igual está en el penúltimo lugar. Entonces es una gran diferencia en tiempos de respuesta y de consumo. Bueno, este no es un dato muy, muy importante en este momento, pero también ahí sale como cuánto pesa cada archivo de este estudio por cada lenguaje. Acá no hay mucha diferencia, no es tanta la diferencia como en los otros ítems. Bueno, ahí si alguien se pregunta, la C de compilado, la V de virtuales y la I de interpretados, por si acaso. Los compilados siempre están arriba y Rust es un lenguaje compilado. ¿Y qué es PyO3? Bueno, es una librería para escribir extensiones de Python en Rust, como se lo he venido adelantando. PyO3 se encarga de hacer todas las transformaciones de Rust a Python y hace como la homologación del código para que funcione perfectamente en Rust y compila en distintas extensiones. Acá voy a mostrar Maturin, que compila en WHL, en Wells, que es de Cython, si no me equivoco. y compila, y con eso uno puede hacer la interpolación de todo el código que nosotros generamos en Rust
para Python. Y eso lo podemos hacer lo que queramos con ese archivo, podemos subirlo a PyPy o lo podemos utilizar en nuestro computador como una librería personal o exportar las funciones de distintas formas. Entonces, esa es básicamente PyO3. Permite exponer funciones y estructuras de RAS a Python y interpolabilidad real y sencilla. También podemos entregarle funciones que Python no son tan conocidas y que RAS ya las tiene implementadas y pasar bibliotecas completas, no habría que hacerlo, pero podríamos pasar una biblioteca que está escrita 100% en RAS a Python solamente utilizando PyO3. Entonces la principal funcionalidad es esa, crear funcionalidades o código RAS y que pueda ser leído por Python. La gran pregunta, ¿esto es mágico? ¿Funciona tan rápido como en RAS? No. Obviamente hay un costo en la conversión de los datos porque RAS es un poco más complejo. Ese es el gran problema de pasar a esta alternativa, que RAS tiene una curva de aprendizaje bastante alta en un inicio, una vez que uno lo domina los conceptos, porque no funciona igual que Python, pero en estructura y en lectura, para mí sí lo es bastante más leíble que C, por ejemplo, y está más o menos al mismo nivel de C y C++. Y entonces RAS tiene que hacer todo un cambio de operaciones por detrás, porque RAS genera binarios, obviamente Python no trabaja con binarios, entonces tiene que hacer toda la conversión, todas las posibilidades que tiene que utilizar estas funcionalidades, por ende hay un pequeño costo, va a ser un poco más lento que en RAS, pero sin lugar a duda va a ser más rápido que escribir todo el mismo código en Python y generar tu propia librería con 100% Python. Y bueno, vamos un poquito a código, vamos a ver un poquito de ejemplos. Esperemos que salga todo bien. Esto siempre es lo más complicado de todo. Estoy adelantándome. Bueno, primero, Rust para su instalación obviamente tiene su página rustlang. Ahí uno puede instalar en los distintos sistemas operativos. Acá vamos a utilizar Windows, se descarga un archivo ejecutable, entonces podemos instalar Rust, súper fácil, súper sencillo todo para Windows. Para Linux tiene sus formas de instalarlos con sus distintas paqueterías, con sistemas de Apple también tiene sus formas, está toda la documentación. No quiero darme vuelta en eso. Así que una vez que instalemos Rust en nuestro computador, básicamente Rust tiene un sistema de paquetería que se llama Cargo, y Cargo te hace la vida mucho más fácil en muchos temas. Entonces, por ejemplo, vamos a crear el primer proyecto en Rust. Entonces, abrimos una terminal en Windows, ponemos Cargo New. Vamos a poner el nombre del paquete que vamos a utilizar, por ejemplo, proyecto, y ejecutamos. Y básicamente, si se fijan atrás, se creó una carpeta que se llama proyecto. Entonces, si yo entro a ese proyecto, me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? Vamos a hacerlo de la forma más fácil. Abrimos la terminal. Ya. Si nos fijamos, generó una serie de carpetas. Rust inmediatamente al generar el proyecto, que los encontramos acá, básicamente un src, un target, gitignore, que viene con las cosas básicas de un gitignore, cargo log y cargo toml. Básicamente te genera toda una estructura para que nosotros podamos empezar a trabajar inmediatamente con código Rust. Si abrimos el src, tenemos el main.rs, que básicamente es la forma de programar un hola mundo. Si lo ejecutamos, va a escribir hola mundo por consola. Y viene todo ya previamente configurado para empezar a trabajar ya en Rust. Y bueno, básicamente acá genera una carpeta. No voy a introducir mucho aquí, pero básicamente acá con Rust nosotros podemos trabajar en distintos niveles.
y genera carpetas de debug y bueno, otros tipos de carpetas que básicamente van generando más información porque podemos trabajar en distintas instancias en Rust. Y acá va todo como los archivos que va generando Rust, ahí están los binarios, los ejecutables, etc. ¿Ya? Y genera las últimas dos archivos que básicamente el más importante para no ir más allá, el cargo toml, que básicamente es la forma de configurar un proyecto de Rust. Bueno, la forma más fácil de generar, poner el nombre del proyecto, la versión que tú estás utilizando y tú puedes usar la versión como tú quieras utilizarla. Hay distintas formas de generar una versión. Y la edición, que es la edición que va a utilizar cargo por detrás para verificar, va por años. Y bueno, no están todos los años, la 2025 no existe en este momento. Pero existen distintas ediciones. Bueno, y en dependencias vamos a colocar todas las librerías que vamos a utilizar. Acá podemos incluir, en este caso, PyO3 o todas las librerías que podamos utilizar, Tokio, etc. Hay muchas librerías de C, así que si conocen C, acá también podemos incluir las librerías. Más adelante vamos a ver un ejemplo donde incluimos PyO3 para no hacer más complejo esto. Y vamos a ver todo un poquito más armado, ¿ya? Básicamente así se crea un proyecto en Rust y es listo para empezar a programar. Todo viene bastante configurado para no hacer la vida tan difícil. Y básicamente esta es como la forma más fácil. Para este caso nosotros vamos a crear librerías en Rust. Entonces podemos utilizar otro comando que es básicamente el mismo, cargo new sleeve y le ponemos librería o libro, vamos a poner más sencillo. Y creo otra carpeta que se llama lib. Vamos a abrirla. Y si nos fijamos, generó la misma estructura de archivos, pero en vez de un main.rs, que es la extensión de Rust, se me olvidó mencionar, creó una lib.rs, ¿ya? Y además hay unas pequeñas modificaciones en el cargo, debería haber generado. Si nos vamos a la lib, básicamente genera una función inmediatamente, que es distinta al hola mundo. Presupone que si vamos a trabajar con librerías ya conocemos Rust en general. Por lo tanto, nos genera una función ya prehecha para ver cómo es la estructura y además nos genera el test inmediatamente. Es una función muy fácil, básicamente suma dos números de 64 bits y después hace un test para que vea si el resultado es correcto o no. Y así de fácil es como se genera una librería. No está pensado obviamente para Python, por ende está con la estructura para generar una librería dentro de Rust. Todavía no hemos llegado a esa instancia. Por lo tanto, si nos vamos al toml, al archivo de configuración, bueno, acá me generó el mismo toml, pero más adelante vamos a ver que podemos darle más características a las librerías utilizando otros tags para poder darle un poquito más de contundencias a la librería. Y bueno, básicamente eso. Vamos a pasar con un ejemplo un poquito más armado para que podamos ver las diferencias de cómo vamos a utilizar Python. Vamos a ir con el primer ejemplo. Bueno, acá vamos a hacer una librería, una funcionalidad súper simple para darle a Python. Acá yo ya tengo todo armado con los mismos comandos que ya les enseñé. Y vamos a ir a ver cómo está estructurado esto. Vamos a ir un poquito más rápido, ya nos queda nada de tiempo. Y básicamente lo que acá vamos a hacer lo mismo, pero son enteros de 32 bits. Acá en Rust hay que declarar siempre el tipo de entradas y el tipo de salida. Va a sumar dos números y luego lo vamos a pasar a el resultado por consola. ¿Ya? Va
va a imprimir un sumando, los dos números, etc. Y acá esta es la primera parte distinta junto al tag. Básicamente estamos declarando que es una función de Python. Vamos a poner el nombre de la funcionalidad, básicamente, o sea, el nombre de la librería, que en este caso es sumar Rust, le puse, que es igual al de la carpeta. Al momento de crear esto se genera todo, hay que seguir la misma estructura básicamente, y acá es como vamos a citarla en Python básicamente. Rápido, básicamente esos interrogaciones son para que nos genere el error en caso de tener un error y saber qué pasó por entre medio. Y esa es como la modificación. Se escribe la función y luego este es el módulo donde vamos a poner todas nuestras funciones porque podemos escribirlo en el mismo editor, o sea, en el mismo cuadro de texto o en distintos trozos, que es lo más recomendable. Y básicamente con esto ya podemos generar nuestra primera funcionalidad en Python y vamos a ver si no funciona. Básicamente, bueno, lo que hay que tener en consideración es que tenemos que trabajar en Python en ambiente virtual, en un vemp. Tiene que estar activo al momento de compilar o si no va a generar un error. Y con este comando vamos a construir. En este caso, Maturin, que es la librería que se va a encargar de construir, que es el build de un release, porque vamos a generar la versión final de la librería y la vamos a guardar por recomendación. Siempre yo guardo en la parte de target, en la carpeta Wells, la funcionalidad. Si no lo va en Windows por lo menos, se va a generar en una carpeta local que no está tan accesible como si la tenemos dentro del mismo repositorio, que es la idea de tener todas las funcionalidades. Generamos. Ya se compiló, básicamente, bastante rápido. Si vamos a Wells, está ahí la librería que se generó. Entonces, si nosotros le ponemos un pip install de la librería, debería empezar a instalar. Bueno, ya está instalada. En este caso se me olvidó desinstalarla, pero básicamente luego importamos la librería, ponemos la función sumar, ponemos los dos números y si la ejecutamos, debería darnos inmediatamente la salida por Python del resultado. Sumamos 9 más 12 es 21 y está funcionando lo que nosotros escribimos en Rust dentro de Python. Entonces, esa es la funcionalidad principal. Vamos a pasar a otro problema. Acá estaba desinstalando todo y viendo que funcionaría, obviamente. Bueno, acá voy a evitar, si se fijan, la funcionalidad está escrita en otro módulo, en generador.rs. Vamos a ver qué genera primero y para después mostrar el código, si no va a haber un spoiler. Pero básicamente acá ya le estamos dando algo más complejo. Si se fijan, estamos citando otras librerías, esa use para hacer los imports de las librerías. Usamos el generador, que es la funcionalidad que programa acá. Exportamos las funcionalidades que estén en el generador. Hacemos nuestro PyFunction y insertamos el módulo. En este caso ya la funcionalidad, bueno, la librería le puse PyCon 2025 y la funcionalidad se llama Python Charla. Entonces, si volvemos a hacer lo mismo, construimos. Acá probablemente se va a demorar más porque esto estoy seguro que lo desinstalé. Hacemos el Maturin build, release, la salida va a ser en Target Wells y ahí empezó a compilar. Lo que hace el compilador, esta vez era importante, quería mostrárselo en la anterior, pero acá va a funcionar de la misma forma. La primera vez que se haga un build o un release va a funcionar mucho más lento porque tiene que descargar todas las librerías y funcionalidades que hemos utilizado, pero después cada vez que volvamos a ejecutar la construcción del artefacto se va a demorar menos porque ya va a tener la gran mayoría de las cosas descargadas. Pero en general el release no se demora nada. Si se fijan, la última parte, que es la que genera el archivo, no duró nada en compilar. Y esto pasa generalmente con todo, no solamente con código. Obviamente, entre más código, más se va a demorar, pero por lo general es bastante rápido Rust. Bueno, vamos a ejecutar el archivo. Vamos a importar, tenemos que hacer el pip install.
Vamos a hacer pip install. Vamos a trabajar lo más rápido posible. Vamos a instalar la librería, funcionó. Ahora debería estar instalada. Ejecutamos y ahí sí. Se creó el archivo con éxito. La idea de esta funcionalidad era generar un archivo con texto, un archivo de texto plano, y básicamente ahí se generó el archivo de bienvenida al último ejemplo de la charla de Rust más Python y un ANSI del PyCon Charlas 2025. Si nos vamos al código generador, efectivamente eso fue lo que yo solicité para que escribiera. Ahí están las dos funcionalidades, los dos códigos por separado, y se unió y pudimos ya ejecutar cosas de Rust en Python. Ya voy a avanzar con lo último bastante rápido porque ya no nos queda tiempo. Y básicamente la pregunta de siempre, ¿cuándo y no usar Rust? Básicamente las ventajas o cuándo usarlo es cuando necesitas rendimiento y seguridad en el tipado de las funciones, que la integración sea limpia con Python y quieras usar Rust, obviamente tengas el conocimiento, y cuando necesitas lógicas complejas o procesamiento muy intensivo de procesos. Entonces, cada vez que tú tengas esa necesidad, yo te aconsejo que si sabes Rust, por favor, utilízalo. Y las desventajas o cuando no utilizarlo, básicamente, es para tareas demasiado simples que no va a haber mucha diferencia, como lo que acabamos de hacer. Si lo hacemos en Python, probablemente la diferencia va a ser mínima. Si el equipo de trabajo no tiene experiencia en Rust, obviamente va a ser difícil que se adapten al lenguaje en un corto plazo. Igual lo recomiendo aprender. Y en proyectos pequeños, script bastante rápido. Y cuando, ¿para qué vas a reinventar la rueda si existe una función que tiene Python y funciona bien? No reinventemos la rueda. Quedémonos con lo que ya hay Python, porque Python, lo bueno, lo grande que tiene esto es la comunidad. Nosotros nos hemos visto, la comunidad es bastante buena, entonces si no tenemos que reinventar la rueda, no sigamos utilizando Python como lenguaje principal de funcionalidades. Y bueno, algunos links de interés muy rápidamente. Bueno, este es el book.rustlang.org, que está el libro de Rust. Si buscan el libro de Rust, va a estar el libro de Rust que ellos mismos implementaron y está en muchos idiomas. Obviamente está principalmente escrito en inglés, pero esta es la versión en español. Este es un curso Comprehensive Rust de Google que dice que en 7 semanas tú vas a aprender Rust y tiene una sesión en la mañana y uno en la tarde. Y si tú sigues eso, ellos te aseguran que tú vas a saber Rust en 7 días. Es un curso muy bueno, si lo buscan como Comprehensive Rust, también lo van a encontrar. Es de Google y lo generaron para su equipo de Android, si no mal me equivoco. Y es muy utilizado. Y obviamente la documentación, siempre hay que leer las documentaciones de pyotree.rs. Cuando uno coloca eso, te lleva al tiro a la última versión, pero están todas las versiones. La versión 0.25 es la última de Pyotree. Y bueno, muchas gracias. Les dejo los links de la comunidad de Python en español para que se unan al Discord, por favor. Únanse a los que no estén en la comunidad. Y el link de pythonchile.cl, que es el link de la página web de mi comunidad. Si quieren ver todo el contenido que tenemos en YouTube, LinkedIn, Discord, etc., pueden seguir esa página. Están algunas noticias, probablemente escriban una nota de esta experiencia y está todo el contenido de nuestras redes sociales si nos quieren seguir. Discord es como el principal canal de difusión. Y ese es el link de mi LinkedIn, por si alguien quiere seguirme, bienvenido sea. Y eso, así que si tienen alguna pregunta, muchas gracias. Y quiero agradecer también a Python en español, que no hay representantes oficiales por esta instancia, porque como lo dije al principio, somos el único track que no es en inglés en toda la PyCon, y eso es gracias principalmente a Cristian, Denis y Andrés, igual que apoyan todo, así que muchas gracias a ellos si lo ven esto en grabación y son unos grandes. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Atrás.
Hola Daniel. Hola. Una consulta por ahí en tu experiencia personal, con la motivación que tenías de la charla, viste la tabla que mostraste los tiempos. En tus proyectos, ¿podés comentar más o menos qué porcentaje lograste reducir ese tiempo? ¿Cómo fue tu mejora? Sí, principalmente yo estoy haciendo un software en general, que es competencia principal del mercado de los RPA, no sé si los conoce, Robot Process Automatic. Y en comparación a la competencia principal que es UiPath, los tiempos de ejecución y costes de ejecución en general son bastante más bajos. Yo creo que reducimos, no lo tengo exactamente en la reducción de un tiempo, pero una misma utilidad en general de tomar un archivo, leerlo completamente, transcribirlo. Podemos hacerlo en menos del 60% del tiempo que se demora por lo menos UiPath. En comparación a Python, no sabría decirte porque no estamos programando necesariamente para Python, pero nuestra solución incorpora Python dentro del código. Entonces, nosotros muchas de las funcionalidades se las pasamos a Python para que tenga como el homólogo y tú puedas trabajar con nuestro programa, con Python. No sabría decirte la reducción con el lenguaje de programación, pero si tú te pones a trabajar en Polars para el procesamiento masivo de información, Polars es bastante más rápido que Pandas, que es el principal competencia y el principal enfoque de Polars. Es bastante más rápido. Genial, gracias. Y como te comento, solamente se nota la diferencia cuando el procesamiento es grande. Cuando son códigos muy pequeños, muy pocos complejos, no se nota la diferencia en sí. Son milisegundos o segundos que no comprometen en nada. Ya no tenemos tiempo para más preguntas, pero si tienen alguna pregunta, Daniel va a estar aquí y ustedes le pueden preguntar personalmente. Sí. Denle de nuevo un fuerte aplauso, Daniel. Muy buena presentación. Muchas gracias.